Sofía Martín nunca podría haber imaginado que su vida, hasta entonces meticulosamente organizada, tomaría un rumbo tan devastador. Abogada de renombre en Madrid, había conquistado su espacio con mucho trabajo y dedicación. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Tenía una familia unida, un círculo de amigos fieles y una carrera sólida que, a los 35 años, ya le traía gran reconocimiento. Su vida seguía un camino predecible, pero admirable. Sin embargo, en cuestión de días, todo aquello fue tragado por una tormenta de eventos que jamás podría prever. Un crimen chocante ocurrió en el corazón de la ciudad, de manera inexplicable, todas las pruebas apuntaban directamente hacia ella. El robo a una joyería de alto nivel no parecía ser algo que pudiera pasar desapercibido, pero lo más sorprendente fue cuando descubrieron su firma en los documentos que autorizaban una transacción sospechosa de millones de euros. Sofía, al ser confrontada por las autoridades, quedó perpleja. ¿Cómo podría su firma estar en papeles que nunca había visto? No había una explicación plausible en su mente. Nunca había estado involucrada en nada ilícito, mucho menos en un robo de tal magnitud. Sentada en la sala de interrogatorios, mirando a los policías que la acusaban de ser cómplice en un esquema criminal, Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esto es un malentendido, repetía incansablemente. Pero sus palabras no hacían eco ante las evidencias aplastantes que la vinculaban con el crimen. Señora Martín, tenemos la firma y registros bancarios que prueban su participación, decía el fiscal con una frialdad cortante. Sofía miraba los documentos frente a ella, intentando desesperadamente recordar cualquier detalle que justificara aquella aberración. Juraba por todo lo que era más sagrado que jamás había firmado nada parecido. Yo no hice esto. Estaba en Bilbao ese día, en una conferencia, verifiquen. Su voz, sin embargo, era ahogada por la certeza de las autoridades que ya la condenaban mentalmente. El juicio fue devastador desde el inicio. Los medios de comunicación, siempre ávidos de escándalos, retrataban a Sofía como una abogada corrupta, involucrada en un golpe monumental. Los periódicos y programas de televisión la describían como fría y calculadora, lo opuesto a la mujer que sus amigos y familiares conocían. Cada titular, cada reportaje, parecía avivar aún más la narrativa, convirtiéndola en el objetivo perfecto para el odio público. La opinión pública rápidamente se volvió en su contra. La gente no quería creer que una abogada tan exitosa pudiera ser inocente de algo tan grandioso. Durante el juicio, Sofía hizo todo lo que pudo para probar su inocencia. Estos documentos fueron falsificados, decía al jurado, yo estaba a cientos de kilómetros de aquí. Pero sus palabras parecían no tener peso alguno. Los abogados de la acusación fueron implacables. Cada detalle de su vida fue diseccionado y transformado en algo sospechoso. Usaron su reputación y sus logros como armas para deshumanizarla, presentándola como alguien capaz de cualquier cosa para mantener su estatus y poder. La defensa, por otro lado, parecía frágil. Sofía no tenía testigos capaces de comprobar su ubicación exacta el día del crimen. Su agenda y los registros de la conferencia no fueron suficientes para librarla de la trampa montada. Cada día en el tribunal era una tortura emocional. Los testigos convocados por la acusación parecían aumentar el peso de la condena con cada palabra. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando el gerente de la joyería, Diego Robles, señaló a Sofía en el banco de los acusados y afirmó con absoluta certeza, fue ella quien autorizó la transacción. La vi firmar. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Sofía sabía que aquello era una mentira descarada, pero, ¿cómo podría probar lo contrario? Con cada nuevo testigo, su esperanza se desvanecía un poco más. Su abogado, un profesional respetable, parecía incapaz de revertir la marea de evidencias y testimonios que se acumulaban en su contra. El día de la sentencia fue el más sombrío de su vida. Al escuchar las palabras del juez,
declarándola culpable y sentenciándola a 15 años de prisión, Sofía sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Sus padres, sentados en la primera fila del tribunal, quedaron petrificados. La madre, con los ojos llorosos, no pudo contener las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. El padre, siempre un hombre firme, parecía quebrado, incapaz de creer lo que estaba sucediendo con su hija. Los amigos de Sofía, que al principio habían mostrado apoyo, ahora se mantenían a distancia, en silencio. El peso de la vergüenza y la duda sobre su inocencia los alejaba. «Yo no soy culpada», murmuró Sofía para sí misma, mientras el oficial la escoltaba para salir de la sala de audiencias. Su mente giraba, intentando desesperadamente encontrar un sentido en todo aquello. ¿Cómo algo tan absurdo podría haber ocurrido tan rápido? En pocos meses, su brillante carrera, su vida cómoda y su reputación habían sido destruidas. La abogada que un día creyó en la justicia ahora estaba presa en su red cruel. En el primer día de su condena, Sofía fue trasladada a la penitenciaría de Valencia. Al pasar por los portones pesados de la prisión, el choque de la realidad finalmente la alcanzó con toda su fuerza. El ambiente era opresivo, las paredes gruesas y frías parecían exhalar el dolor y la desesperanza de cientos de otras mujeres que, como ella, habían sido olvidadas por el mundo. Caminó en silencio, siendo conducida por los guardias, observando a las otras reclusas mirándola con curiosidad y, en algunos casos, con desconfianza. Al ser llevada a su celda, una pequeña y sofocante caja de concreto, Sofía sintió el peso de la injusticia caer sobre sus hombros como una tonelada de piedras. Sentada en la cama estrecha e incómoda, pasó las manos por el rostro, intentando procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo una mujer que había dedicado su vida al cumplimiento de la ley podía ahora ser una prisionera, víctima del mismo sistema que juró proteger? Era una ironía amarga, y ella sabía que necesitaría toda la fuerza del mundo para soportar lo que vendría a continuación. Las noches eran las peores. El silencio de la prisión era sofocante, interrumpido solo por los sonidos distantes de voces y pasos resonando en los pasillos. Sofía apenas podía dormir, reviviendo en su mente cada detalle del juicio, cada error, cada pieza de evidencia manipulada que había sido usada en su contra. En el fondo, sin embargo, había algo que la impedía desmoronarse completamente, la certeza de que un día la verdad saldría a la luz. Sabía que no podía rendirse. No todavía. Mientras hubiera una chispa de esperanza, por pequeña que fuera, Sofía lucharía por probar su inocencia. Adaptarse a la vida en la prisión fue una de las pruebas más angustiantes que Sofía Martín había enfrentado. Cada día era una repetición monótona del anterior, y las horas parecían arrastrarse en una eternidad opresiva. La penitenciaría de Valencia, donde fue llevada para cumplir su condena, era un lugar sombrío, impregnado de desesperanza. Las luces fluorescentes que nunca se apagaban creaban un ambiente artificial, donde la esperanza desaparecía a medida que pasaba el tiempo. Para Sofía, cada amanecer era un recordatorio cruel de que estaba allí injustamente, pagando por un crimen que no había cometido. El contraste entre su vida anterior y el nuevo escenario era un choque brutal. El vacío y la repetición eran torturantes, y el contacto con otras reclusas solo aumentaba su desánimo. En los primeros días, Sofía se sentía completamente desplazada. La comida incomible, el olor a desinfectante barato mezclado con el moho de las paredes antiguas, las conversaciones apagadas en las celdas vecinas, todo eso parecía componer un escenario irreal, como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero lo que más la consumía no era el malestar físico. Era la certeza de que estaba presa injustamente. Ese pensamiento la carcomía por dentro. La ira crecía a cada momento, especialmente cuando recordaba el juicio, la manera en que fue retratada como una criminal y la mirada vacía y decepcionada de sus padres en la sala del tribunal. La frustración la dominaba. ¿Cómo el sistema en el que siempre creyó y defendió podía traicionarla de esa manera? Las otras reclusas observaban a Sofía con curiosidad y desconfianza. Al principio, nadie hablaba con ella. Era como si fuera una extraña en un entorno donde todas las demás ya habían aceptado sus destinos.
La mayoría de las mujeres allí había sido condenada por crímenes que, aunque graves, formaban parte de la dura realidad de sus vidas. Muchas tenían historias similares de traición, pobreza o decisiones equivocadas. Pero, a diferencia de ellas, Sofía no se resignaba. Sabía que su situación era resultado de un error judicial y no podía aceptar la idea de pasar años allí, viendo su vida desvanecerse. Esta negativa a aceptar la realidad, sin embargo, la aislaba aún más. La primera semana fue particularmente dolorosa. Sofía apenas podía dormir por la noche, dándose vueltas de un lado a otro en el colchón fino e incómodo, con pensamientos y recuerdos martillando su mente sin cesar. La injusticia de todo aquello hacía que su corazón latiera más rápido, como si su cuerpo reaccionara instintivamente al estrés. Las celdas eran frías y húmedas, y el constante ruido de los pasos de los guardias en los pasillos resonaba, perturbando cualquier intento de descanso. Cada día que pasaba parecía un recordatorio eterno de que había sido traicionada por un sistema que juró protegerla. Sofía recordaba el momento exacto en que el juez pronunció la sentencia. Las palabras aún resonaban en su mente, y el peso de ellas parecía aplastarla un poco más cada vez que las recordaba. Fue solo después de algunas semanas que Sofía comenzó a interactuar con algunas reclusas. La primera en acercarse fue Marta, una mujer de Sevilla, presa desde hace casi 10 años por tráfico de drogas. Marta era directa, hablaba sin rodeos y tenía una comprensión profunda de la realidad dentro de la prisión. «Tienes que aprender a vivir con esto», le dijo a Sofía una noche, cuando ambas estaban en el patio. «Si sigues luchando contra ello, te volverás loca. Aquí, solo sobrevivimos si aceptamos que las cosas son como son». Marta, con su experiencia de una década tras las rejas, era una especie de consejera no oficial para las recién llegadas. Aunque Sofía resistía la idea de conformarse con su situación, sabía que necesitaba aprender a sobrevivir allí mientras buscaba una manera de salir. Sin embargo, la resignación no era una opción para Sofía. Aunque sus días en la prisión estaban marcados por una rutina rígida e inhumana, se negaba a abandonar la esperanza. Sabía que había algo en su caso que no tenía sentido. No era posible que todas las pruebas en su contra fueran verdaderas. Decidió, entonces, que mientras estuviera presa, usaría su tiempo para investigar su propio proceso. Durante las horas en que tenía permiso para leer, Sofía se dedicaba a revisar sus libros de derecho, intentando encontrar brechas o errores que pudieran haber pasado desapercibidos durante el juicio. En el fondo, sabía que algo había escapado a los ojos de todos. Un detalle olvidado. Un descuido que podría ser la clave para su liberación. Los días en la prisión se volvían menos sofocantes a medida que Sofía se permitía interactuar con más reclusas. Entre las mujeres con las que comenzó a convivir estaba Clara, una mujer astuta y sagaz, condenada por fraude financiero. Clara tenía una mente brillante, a diferencia de muchas allí, mantenía contacto con personas influyentes fuera de la prisión, incluidos abogados y detectives. «Sé por lo que estás pasando», le dijo Clara un día, mientras ambas compartían un cigarrillo en el patio. «La justicia puede ser cruel, pero no es invencible. Si hay una manera de revertir tu sentencia, la encontraremos». Las palabras de Clara despertaron en Sofía una nueva chispa de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que, para sobrevivir en ese entorno hostil, necesitaría adaptarse sin perder de vista su objetivo. Comenzó a seguir la rutina de la prisión con disciplina. Cumplía todas las órdenes, se mantenía alejada de conflictos y trataba, a toda costa, de preservar su dignidad. Marta y Clara, sus nuevas aliadas, le daban consejos valiosos sobre cómo navegar los días difíciles, pero también sabían que Sofía era diferente. Ella no estaba allí por una elección equivocada, sino por una injusticia, y eso hacía que su resistencia fuera más fuerte. «Vas a salir de aquí», decía Marta, con una certeza extraña. «No sé cómo, pero sentimos cuando alguien no pertenece a este lugar». Fue en una de las conversaciones con Clara que la idea de revisar su caso comenzó a tomar forma en la mente de Sofía. «Si hay algo que todos ignoraron, lo encontraremos», afirmó Clara, con una mirada decidida. Sofía sabía que necesitaría ayuda para ello.
Revisar un proceso tan complejo requeriría más que su memoria de los detalles del juicio. Exigiría recursos que ella no tenía dentro de la prisión. Pero Clara, con su red de contactos, comenzó a hacer preguntas fuera de las rejas. Conozco gente, dijo. Gente que puede echar un vistazo a tu caso. Tal vez haya algo que tus abogados pasaron por alto. Esta nueva perspectiva reavivó la esperanza en Sofía. Si había una mínima posibilidad de revisar el proceso, estaba dispuesta a agarrarla con todas sus fuerzas. El tiempo en la prisión continuaba pasando lentamente, pero ahora, con la ayuda de Clara y Marta, Sofía comenzó a desarrollar una estrategia. Sabía que, para sobrevivir y, quién sabe, algún día probar su inocencia, necesitaría mantener la mente afilada y el enfoque claro. Cada libro leído, cada conversación con Clara, cada reflexión sobre el caso la dejaba más preparada para lo que vendría después. Era una tarde como cualquier otra en la penitenciaría de Valencia, con el calor sofocante del verano español invadiendo las celdas y el patio. Sofía estaba en su rutina habitual, leyendo otro libro sobre derecho penal, intentando encontrar algún consuelo en las palabras jurídicas que, de alguna manera, antes le brindaban seguridad. Sin embargo, algo diferente sucedió ese día. Mientras reflexionaba sobre su situación, un guardia se acercó a su celda y anunció una visita inesperada. Martín, tienes una visita, dijo con un tono apático. Sofía levantó la cabeza, sorprendida, sin imaginar quién podría ser. Desde su condena, sus visitas se habían vuelto raras. Sus padres, devastados por la situación, la visitaban ocasionalmente, pero nunca sin un aire de desaliento y tristeza. Los amigos la habían abandonado. Cuando fue conducida a la sala de visitas, sus ojos se agrandaron al ver una figura familiar. Era Javier Solís, su antiguo compañero de universidad. Sofía y Javier habían estudiado juntos en la Universidad de Madrid, aunque sus vidas habían seguido caminos diferentes, el vínculo entre ellos nunca se había roto completamente. Javier, ahora un detective de renombre en Barcelona, siempre creyó en la inocencia de Sofía, incluso cuando todas las pruebas estaban en su contra. Él había sido una de las pocas personas que jamás dudaron de su palabra. Ver ese rostro familiar despertó una chispa de esperanza en el corazón de Sofía. Sofía, dijo Javier, sonriendo de manera reconfortante mientras se sentaba frente a ella. Sabía que no habías hecho nada de esto. Y, finalmente, creo que encontré algo que puede cambiarlo todo. El tono de su voz era tranquilo, pero había una intensidad que Sofía no veía desde hacía mucho tiempo. Sus ojos brillaron de curiosidad y sorpresa. ¿Qué has descubierto, Javier?, preguntó ella, intentando mantener la voz firme, pero el peso de tantos años de injusticia hacía que sus manos temblaran ligeramente. Javier entonces colocó una carpeta sobre la mesa y comenzó a explicar. He revisado tu caso varias veces en los últimos años, buscando cualquier brecha. Fue entonces cuando me encontré con algo que me dejó perplejo. Durante todo el juicio, algo esencial fue negligenciado. Un documento simple, pero crucial, una autorización de estacionamiento. Sofía frunció el ceño, sin entender de inmediato la importancia de lo que él estaba diciendo. ¿Una autorización?, repitió ella, incrédula. ¿Cómo podría eso cambiar las cosas? Javier la miró directamente a los ojos y continuó, esa autorización demuestra que estabas en Bilbao el día del crimen. Confirma que tu coche estaba estacionado en el hotel donde participabas en aquella conferencia de derecho. La mente de Sofía comenzó a girar rápidamente, recordándose de los eventos de ese día. Sabía que estaba en Bilbao, pero nunca pudo probarlo de manera definitiva en el tribunal. ¿Cómo pudo ignorarse algo así?, preguntó Sofía, atónita. La defensa, los abogados, ¿cómo no lo vieron? Javier suspiró y negó con la cabeza. La defensa estaba sobrecargada con la presión de los medios y la rapidez con la que se llevó el caso a juicio. La autorización estaba archivada junto con otros documentos de la conferencia, por alguna razón, nadie la sacó a la luz. Sofía sintió una ola de choque recorrer su cuerpo. Un simple pedazo de papel podría haber cambiado el destino de su vida. ¿Cómo algo tan crucial había sido olvidado? Eso puede probar que no estaba en Madrid el día del robo, dijo ella,
aún intentando procesar la información. Javier asintió. Exactamente. Y por eso necesitamos actuar ahora. Ya me he puesto en contacto con abogados especializados en errores judiciales, y todos están de acuerdo en que este documento puede ser la clave para reabrir tu caso. El corazón de Sofía, que antes parecía endurecido por el dolor y la injusticia, comenzó a latir más rápido con una pequeña llama de esperanza. Era la primera vez en años que sentía que tal vez había una oportunidad real de salir de aquel infierno. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto?, preguntó, su voz ya cargada con la cautela de quien sabe que la justicia, incluso cuando se hace, puede ser dolorosamente lenta. Vamos a necesitar tiempo para reunir todas las pruebas y convencer al tribunal de que hubo un error judicial, respondió Javier, sin querer dar falsas esperanzas. Pero tienes que prepararte para una larga batalla. Incluso con esta nueva evidencia, no van a reabrir el caso tan fácilmente. Las palabras de Javier eran una mezcla de esperanza y advertencia. Sofía sabía que no podía dejar escapar esa oportunidad. Miró al detective y dijo con convicción: estoy lista. Haré lo que sea necesario para limpiar mi nombre. Javier sonrió, admirado por la fuerza que Sofía aún mantenía, a pesar de todos los años de sufrimiento. Vamos a empezar de inmediato, respondió él. Mientras Javier volvía a Barcelona para iniciar el proceso de revisión del caso, Sofía sintió que, por primera vez, había un camino claro frente a ella. De vuelta en la prisión, algo en su postura cambió. Las otras reclusas, que antes la miraban con curiosidad o desdén, comenzaron a notar una nueva energía en ella. Marta, siempre atenta, fue la primera en comentar. «Te ves diferente», dijo, al cruzarse con Sofía en el patio. «Algo ha pasado, ¿no fue así?» Sofía, sin querer dar demasiados detalles, simplemente sonrió. «Quizás algo está a punto de cambiar». La noticia del posible reexamen del caso de Sofía se propagó rápidamente entre las reclusas. Clara, que siempre creyó en la inocencia de Sofía, fue la primera en ofrecer apoyo. «Si necesitas algo, conozco a algunos abogados que pueden ayudar», dijo ella, en una conversación discreta en el patio. «Vamos a necesitar toda la ayuda posible», respondió Sofía, con un aire de determinación renovada. Marta, por su parte, ofreció un tipo diferente de apoyo. «Vas a salir de aquí, Sofía. Pero, mientras eso no sucede, mantén la cabeza en alto y los ojos abiertos. La prisión puede ser traicionera cuando empiezas a acercarte a la libertad». Sofía sentía que algo realmente había cambiado dentro de ella. Incluso sabiendo que la batalla judicial sería difícil, estaba más preparada que nunca. Con Javier a su lado y un plan en acción, la idea de vivir en prisión por otra década parecía menos definitiva. A lo largo de los días, Sofía comenzó a prepararse mentalmente para lo que vendría. Sabía que, aunque tenía el apoyo de Javier y Clara, mucho dependería de su propia resiliencia. No podía dejar que las frustraciones o la lentitud del proceso la derribaran. Las otras reclusas comenzaron a respetarla de una manera diferente. Ya no era solo la abogada que cayó en desgracia. Ahora, había un aura de esperanza a su alrededor. Incluso las guardias notaron que Sofía estaba más enfocada, más determinada. Y, aunque muchas de ellas sabían que las historias de justicia eran raras allí, también sabían que a veces, solo a veces, la verdad lograba romper hasta los muros más altos. Con la revelación de la autorización de estacionamiento, Sofía sintió como si una nueva vida hubiera sido inyectada en su cuerpo. Durante años, luchó contra la sensación de impotencia y desesperación, pero ahora, por primera vez, había una prueba concreta que podría cambiarlo todo. El documento, simple a primera vista, era la clave para probar su presencia en Bilbao el día del crimen, anulando cualquier posibilidad de que estuviera en Madrid. Lo que antes parecía imposible, finalmente comenzaba a tomar forma. Sin embargo, Javier fue claro al advertirle: reabrir el caso sería un proceso largo y agotador. Sería necesario reunir pruebas contundentes, y la autorización sería solo el primer paso. «No va a ser fácil», dijo Javier, en una de las visitas a la penitenciaría. «No querrán admitir que se equivocaron, aún más en un caso que tuvo tanta visibilidad».
Sofía sabía que tenía razón. La justicia, incluso ante un error, era lenta para corregir sus fallas, especialmente en casos que ya habían sido cerrados con tanta convicción. Necesitamos más que la autorización, continuó Javier. Vamos a necesitar testigos que puedan confirmar tu presencia en la conferencia de Bilbao. Necesitamos montar un caso sólido, algo que no puedan ignorar. En los días que siguieron, Javier trabajó incansablemente para localizar a esos testigos. Revisó la lista de participantes de la conferencia y se puso en contacto con diversas personas que podrían recordar a Sofía ese día. Una de ellas era Carmen Ortega, una profesora de Derecho con quien Sofía había intercambiado algunas palabras durante el evento. Carmen era una académica respetada, y su reputación como profesora era incuestionable. Sin embargo, cuando Javier se puso en contacto con ella, hubo hesitación. Recuerdo a Sofía, dijo Carmen, durante una llamada de vídeo. Pero no sé si involucrarme en este caso es una buena idea. Mi carrera podría verse perjudicada si me asocio a un caso tan polémico. Javier, sin embargo, fue persistente. Presentó a Carmen todas las evidencias, principalmente, la autorización que demostraba que Sofía había sido condenada injustamente. Después de algunos días de reflexión, Carmen aceptó ayudar. Recuerdo claramente a Sofía en la conferencia, dijo ella. Sería una injusticia no testificar a su favor. Con el testimonio de Carmen y la autorización de estacionamiento en mano, Javier comenzó a montar un dossier robusto. Además, encontró a otras personas que también estuvieron en la conferencia y que, aunque no recordaban directamente a Sofía, podían corroborar los horarios y los registros del evento, reforzando que ella no estaba en Madrid el día del crimen. Mientras Javier avanzaba con las investigaciones fuera de la prisión, Sofía comenzaba a reunir fuerzas dentro de la cárcel. Sabía que necesitaría estar preparada para la batalla que se avecinaba, tanto mental como emocionalmente. Las conversaciones con Marta y Clara se convirtieron en un refugio para mantener su cordura y enfoque. Marta, siempre directa, la incentivaba a mantener la cabeza en alto y a no dejar que el ambiente corrosivo de la prisión la quebrantara. «Vas a salir de aquí», decía Marta con convicción. «Pero, hasta entonces, no dejes que esto te destruya». Clara, con su inteligencia aguda, ayudaba a Sofía a trazar estrategias mentales, manteniéndola enfocada en la lucha por la justicia. Aunque ambas estaban encarceladas por sus propios crímenes, sabían lo que era ser traicionadas por el sistema y estaban dispuestas a ayudar a Sofía de todas las formas posibles. El ambiente en la prisión comenzó a cambiar poco a poco para Sofía. Con la nueva esperanza, ya no parecía la mujer derrotada que había sido llevada allí años antes. Había algo nuevo en su mirada, una determinación silenciosa que inspiraba curiosidad, de alguna manera, respeto en las otras reclusas. Ellas percibían que Sofía ya no estaba resignada a su destino. Marta comentaba con otras presas que Sofía estaba a punto de enfrentar una batalla diferente, y eso despertaba una especie de solidaridad entre las mujeres allí. Mientras esperaba la autorización para reabrir el caso, Sofía comenzó a corresponderse más frecuentemente con su familia, especialmente con su hermana Leticia. La relación entre ellas se había vuelto fría desde la condena. Leticia, al principio, se sintió traicionada, creyendo en las acusaciones que cayeron sobre su hermana. Sin embargo, con el paso de los años, la duda comenzó a crecer en Leticia. ¿Será que había sido injusta con Sofía? Tal vez, en el calor del momento, había dejado que las circunstancias y la presión social influyeran en su juicio. Las cartas intercambiadas entre ellas se fueron volviendo más íntimas, más cargadas de emoción. Poco a poco, la relación fue siendo restaurada. Este consuelo emocional era algo que Sofía hacía mucho no experimentaba. Una de esas cartas de Leticia la conmovió profundamente. «Querida hermana, sé que durante mucho tiempo me alejé, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. Pero hoy veo que fui injusta contigo. Si necesitas de mí, estaré a tu lado en cada paso de esta lucha». Estas palabras fueron como un bálsamo para Sofía, que sentía el peso de la soledad disiparse poco a poco. Tener el apoyo de la familia era crucial en ese momento, y la reconexión con Leticia le dio a Sofía más fuerza para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, la realidad de la situación de Sofía seguía siendo difícil.
El abogado del Estado, Alejandro Méndez, no era un hombre fácil de doblegar. Conocido por su postura rígida e inflexible, era respetado y temido por muchos en el sistema jurídico español. Méndez ya había manejado varios pedidos de revisión de casos, y su historial mostraba que rara vez admitía errores judiciales. Para él, reabrir el caso de Sofía no era solo una cuestión de admitir un error, significaba abrir las puertas para que otros condenados hicieran lo mismo. Ese precedente podría desencadenar una serie de pedidos similares, algo que el sistema judicial estaba decidido a evitar. Javier sabía que, para superar a Méndez, necesitaría más que pruebas. Necesitaría una estrategia cuidadosamente elaborada. Méndez va a luchar con uñas y dientes para impedir la reapertura del caso, le dijo a Sofía durante una visita. Pero tenemos algo a nuestro favor, la verdad. Y, si jugamos las cartas correctas, no tendrá más opción. Sofía, aunque consciente de los obstáculos, estaba lista para el enfrentamiento. Sabía que su libertad no vendría fácilmente, pero la simple idea de que había una oportunidad, por mínima que fuera, ya era suficiente para mantener su determinación intacta. El enfrentamiento estaba montado, de un lado, Sofía y Javier, armados con nuevas pruebas, testigos y la verdad a su lado. Del otro, el sistema judicial español, reacio a admitir un error, especialmente en un caso de tanta visibilidad. La batalla que se avecinaba sería ardua, pero por primera vez en años, Sofía sentía que estaba lista para enfrentarla. El día de la audiencia preliminar finalmente llegó. Después de meses de preparación e incertidumbres, Sofía fue llevada de regreso al tribunal, pero esta vez, el sentimiento era completamente diferente. Años antes, había entrado en esa misma sala con el peso de una sentencia inminente sobre sus hombros. Ese día, no era el miedo a la condena lo que la acompañaba, sino la esperanza de revertir el error que había destruido su vida. Por primera vez, no estaba siendo juzgada como una criminal, sino como alguien que luchaba por su libertad y justicia. Javier estaba a su lado, su presencia firme era un recordatorio constante de que no estaba sola en esta batalla. Su confianza y determinación eran evidentes, pero él sabía que la lucha sería difícil. En la audiencia, Leticia y sus padres observaban nerviosos. La reaproximación entre ellos en los últimos meses había sido un apoyo emocional invaluable para Sofía, y tener a su familia allí, en ese momento crucial, era un inmenso consuelo. Cada mirada intercambiada con la hermana y los padres transmitía una mezcla de ansiedad y esperanza silenciosa. El juez don Manuel García, que presidía la audiencia, era conocido por su postura severa, pero también por su integridad. Eso daba a Sofía un rayo de esperanza. No era el tipo de juez que tomaba decisiones basadas en presiones externas o intereses políticos. Si había justicia que hacer, él sería el hombre para corregir los errores del pasado. La audiencia comenzó con Javier presentando la autorización de estacionamiento. Argumentó con precisión que ese documento había sido negligenciado en el juicio original y que probaba, sin sombra de dudas, que Sofía estaba en Bilbao el día del crimen ocurrido en Madrid. Esta autorización es la clave para desmontar la narrativa que fue erróneamente construida contra mi clienta, declaró Javier. Luego detalló cómo se había obtenido la autorización y la razón por la cual no se había presentado anteriormente, destacando la presión de los medios y la rapidez con la que se había llevado a cabo el juicio. La tensión en la sala era palpable. El abogado del Estado, Alejandro Méndez, observaba cada movimiento de Javier con ojos afilados. Méndez no era un hombre que admitiera derrotas fácilmente, y la idea de reabrir un caso ya cerrado, aún más con tanta repercusión, era algo que no estaba dispuesto a permitir sin una buena lucha. Javier llamó a Carmen Ortega para que testificara. La profesora de Derecho, reacia al principio, finalmente accedió a ayudar después de comprender la gravedad de la injusticia. Estuve en la conferencia en Bilbao y recuerdo haber visto a Sofía, dijo Carmen con firmeza. Describió detalles específicos del evento, desde las discusiones académicas hasta las interacciones con Sofía, cosas que solo alguien presente podría saber. La sala escuchaba atentamente cada palabra de la testigo, y la credibilidad de Carmen era innegable. Sin embargo, Méndez no dudó en atacar. Profesora Ortega, comenzó él, levantándose con la autoridad de quien está acostumbrado a controlar el ambiente. ¿Es posible que esté confundiendo las fechas o las personas?
Después de todo, conferencias como estas se realizan regularmente, y es fácil mezclar los recuerdos. Lanzó dudas sobre el testimonio de Carmen, insinuando que su memoria podría estar fallando, y que la autorización, por sí sola, no era suficiente para inocentar a Sofía. Documentos como este pueden ser manipulados, argumentó, sugiriendo que alguien podría haber fabricado pruebas para alterar el curso de la justicia. La tensión en la sala de audiencias aumentaba con cada palabra de Méndez. Era implacable en su argumentación, insistiendo en que la justicia ya había sido hecha y que no había motivo para revisar el caso. Mientras él hablaba, Sofía sentía el viejo pavor infiltrarse nuevamente en sus pensamientos. ¿Y si, incluso con todas las nuevas evidencias, el tribunal decidiera mantenerla presa? El miedo de que todo esto fuera en vano la paralizaba, pero ella miró a Javier, quien permaneció inquebrantable. «Confía en mí», le había dicho varias veces antes de esa audiencia. Y en ese momento, se aferró a esas palabras. El juez García, por su parte, escuchaba atentamente los argumentos de ambas partes, manteniendo una expresión seria e imparcial. Analizaba cada detalle, sabiendo que su decisión ese día podría tener repercusiones mucho más allá de ese caso específico. El silencio en la sala era casi insoportable mientras ponderaba las evidencias. Cuando, finalmente, García comenzó a hablar, el ambiente pareció congelarse. Después de escuchar los argumentos de la defensa y la acusación, y basándome en las nuevas evidencias presentadas, creo que hay motivos suficientes para reabrir el caso de Sofía Martín, declaró el juez. Sus palabras resonaron por toda la sala, y por un momento, todo quedó en silencio. La noticia cayó como una bomba. El murmullo entre los presentes fue instantáneo, con expresiones de sorpresa y choque extendiéndose por todos los lados. Sofía, sentada en el banco de los acusados, apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Sintió una ola de alivio y ansiedad al mismo tiempo. La batalla estaba lejos de terminar, pero esa decisión significaba que, por primera vez en años, tenía una oportunidad real de probar su inocencia. Su corazón, antes apretado por la angustia, ahora latía más rápido, lleno de una esperanza renovada. Leticia y sus padres, en la audiencia, intercambiaron miradas emocionadas. Las lágrimas en los ojos de Leticia mostraban cuánto significaba esa decisión para la familia, que había sufrido casi tanto como Sofía a lo largo de los años. Javier, a su lado, esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Sabía que ese era solo el comienzo de una larga y ardua batalla, pero era una victoria importante. Una primera victoria. Mientras Sofía era llevada de regreso a la prisión, la atmósfera entre las otras reclusas era diferente. Fue recibida con miradas curiosas e incluso respetuosas. Muchas de ellas, que antes la veían como solo otra condenada, comenzaron a creer que tal vez ella realmente era inocente. Marta y Clara, siempre al lado de Sofía, fueron las primeras en felicitarla por la victoria inicial. «Lograste abrir una brecha», dijo Marta, con una sonrisa alentadora. «Pero el camino aún es largo». Clara, siempre pragmática, asintió, «Ahora es hora de prepararse para lo que viene. No va a ser fácil, pero tienes una oportunidad real». Sofía sabía que las palabras de ellas eran verdaderas. El proceso sería largo y doloroso, pero esa primera victoria había reavivado la llama de la esperanza dentro de ella. Estaba decidida a luchar hasta el final. La batalla por su libertad apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el desenlace podría, finalmente, ser la justicia que tanto anhelaba. Con el caso oficialmente reabierto, Sofía y Javier se encontraron ante una nueva misión, desenterrar las inconsistencias que habían sido ignoradas en el juicio original. La autorización de estacionamiento fue el primer golpe contra la acusación, pero sabían que necesitaban más que eso para garantizar la libertad de Sofía. Javier, siempre meticuloso, decidió revisar cada detalle del proceso, cada testimonio, cada prueba. Fue en ese proceso de minuciosa investigación donde surgieron nuevas revelaciones, y algunas de ellas eran perturbadoras. Una de las primeras inconsistencias que llamó la atención de Javier involucraba el testimonio de Diego Robles, el gerente de la joyería robada. Diego había afirmado con convicción que vio a Sofía en una grabación de cámara de seguridad el día del robo.
Ese testimonio fue una de las piezas clave para la condena de Sofía, ya que conectaba directamente su imagen con el lugar del crimen. Sin embargo, al revisar las imágenes de seguridad, Javier notó algo extraño: la mujer en el vídeo no se parecía en nada a Sofía. Había una semejanza vaga, pero cualquier análisis más cuidadoso mostraba diferencias nítidas. Esa mujer tiene un físico completamente diferente, comentó Javier a Sofía, mientras pasaba las imágenes en cámara lenta. Ella no podría ser tú. Sofía, que nunca había tenido la oportunidad de analizar esas imágenes con calma durante el juicio, quedó chocada. ¿Cómo pudieron usar esto como prueba?, preguntó, indignada. La presión del caso y la rapidez con la que todo fue conducido parecían haber cegado a los abogados de la defensa en ese momento. Pero ahora, Javier estaba decidido a explorar esas fallas hasta el final. Al investigar más a fondo el pasado de Diego Robles, Javier encontró algo aún más perturbador. Diego, que hasta entonces parecía solo una testigo del crimen, tenía conexiones directas con el verdadero autor del robo, Carlos Jiménez, un hombre conocido en el submundo de Madrid por sus esquemas fraudulentos y su habilidad para manipular situaciones para incriminar a inocentes. Carlos tenía un historial de usar personas como chivos expiatorios en sus crímenes, y todo indicaba que Sofía había sido su más reciente víctima. Diego y Carlos estaban trabajando juntos, dijo Javier durante una visita a Sofía. Carlos orquestó el robo, y Diego fue el responsable de asegurar que tú fueras incriminada. Falsificaron pruebas y manipularon el sistema para que todo cayera sobre ti. Sofía quedó atónita con la revelación. ¿Entonces fue eso todo el tiempo? ¿Ellos crearon toda esta farsa? Su voz estaba cargada de ira, pero también de alivio por finalmente comenzar a entender lo que había sucedido. Con la ayuda de Clara, que aún tenía contactos en el submundo criminal de Madrid, Javier logró reunir pruebas de que Diego y Carlos habían colaborado en el robo. Clara, que conocía bien la dinámica del submundo y sabía a quién recurrir, fue esencial en este proceso. Conozco gente que puede confirmar las actividades de Carlos, le dijo a Javier, en una de sus conversaciones discretas en la prisión. Clara sabía que cada información tenía su precio, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a Sofía. Javier comenzó a montar el rompecabezas con las nuevas informaciones. Además de la autorización y el testimonio falso de Diego, ahora tenía evidencias concretas de que ambos hombres habían arquitectado el crimen para incriminar a Sofía. Diego tenía intereses financieros claros en el esquema, y Carlos, como el verdadero cerebro detrás del robo, sabía cómo manipular las circunstancias para mantenerse fuera del radar de la policía. La relación entre los dos era el eslabón que faltaba para desmantelar el caso. Cuando estas nuevas pruebas fueron presentadas al tribunal, el impacto fue inmediato. El juez García, que inicialmente demostraba hesitación en aceptar la revisión del caso, comenzó a reconsiderar su posición. Las evidencias de fraude y conspiración eran claras demasiado como para ser ignoradas. Las grabaciones de vídeo, que antes eran vistas como prueba condenatoria, ahora se mostraban una trampa cuidadosamente planeada. Los testimonios que Javier consiguió, provenientes de contactos del submundo y de personas cercanas a Carlos, reforzaban aún más la tesis de que Sofía había sido usada como un peón. Alejandro Méndez, el abogado del Estado, sentía el cerco cerrarse. Sabía que, si continuaba insistiendo en la defensa de la condena original, podría manchar su reputación, ya que las pruebas contra Diego y Carlos eran innegables. A pesar de eso, luchaba con todas sus fuerzas, intentando minar las nuevas evidencias. Esta historia de conspiración no pasa de ser un intento desesperado de la defensa, afirmó, durante una de las audiencias. Pero, esta vez, sus palabras sonaron débiles. Las pruebas estaban todas allí, y Méndez comenzaba a percibir que su caso se estaba desmoronando. El juez García, observando la batalla entre la defensa y la acusación, sabía que estaba ante algo mucho más grande que un simple error judicial. Estaba ante una conspiración que había llevado a una mujer inocente a prisión por años. Comenzó a reconsiderar cada detalle del caso con nuevos ojos. Si el sistema falló esta vez, es nuestro deber corregirlo, dijo García durante una de sus reflexiones, que Javier posteriormente compartió con Sofía. Sofía, por su parte, sentía una mezcla de emociones.
Saber que estaba más cerca de la verdad le traía alivio, pero también un peso. Los años perdidos en prisión, las oportunidades arruinadas, el trauma que vivió, nada de eso podía ser recuperado. Sin embargo, la justicia finalmente se estaba acercando, y la verdad, por más dolorosa que fuera, estaba a punto de ser revelada. Las próximas audiencias prometían ser decisivas. El cerco sobre Diego y Carlos se apretaba, y la verdad estaba cada vez más cerca de liberar a Sofía. El camino hasta allí había sido arduo, y aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en años, Sofía sentía que el final de aquella tormenta estaba próximo. La sala de audiencias estaba llena de tensión cuando Diego Robles fue llamado a declarar. Todas las miradas estaban sobre él, y la atmósfera cargada hacía que incluso el aire pareciera pesado. Sofía observaba cada movimiento de Diego, sintiendo el peso de la expectativa en su pecho. Después de tantos giros y revelaciones, ese testimonio sería decisivo. Si Diego mantenía su historia, las cosas podrían complicarse aún más. Pero, si sucumbía a la presión de las pruebas, sería el comienzo del fin de toda la farsa que la había mantenido prisionera por tanto tiempo. Diego entró al tribunal visiblemente nervioso. Sus manos estaban inquietas y evitaba hacer contacto visual con cualquier persona en la sala. Su postura era la de un hombre que sabía que estaba rodeado. La nueva evidencia presentada por Javier, con la ayuda del investigador privado, había desestabilizado la fachada confiada que había mantenido durante el juicio anterior. Ahora, todo estaba a punto de desmoronarse. Señor Robles, comenzó el juez García, su voz firme y penetrante. Usted está aquí para declarar nuevamente sobre los eventos que ocurrieron el día del robo a la joyería. En el juicio anterior, usted afirmó haber visto a la acusada, Sofía Martín, en una grabación de las cámaras de seguridad. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que usted podría no estar diciendo la verdad. Le pido que tenga en cuenta que cualquier intento de perjurio puede resultar en graves consecuencias. Diego tragó en seco. Sabía que ya no había salida fácil. Las pruebas en su contra se estaban acumulando, y el enfrentamiento directo con la verdad estaba a punto de ocurrir. Intentó mantener su versión de los hechos, repitiendo la misma historia que había contado años antes, pero había algo diferente en su tono. Titubeaba, sus respuestas no eran tan directas, y todo el tribunal podía sentir su incertidumbre. Javier, aprovechando el momento de debilidad, se levantó y comenzó su interrogatorio de manera incisiva. Señor Robles, usted afirmó, con toda convicción, que vio a mi clienta, Sofía Martín, en las grabaciones de seguridad el día del crimen. Me gustaría que nos dijera, nuevamente, con absoluta certeza, ¿usted vio o no vio a Sofía en ese vídeo? Diego dudó, mirando al suelo. Sabía que las pruebas estaban en su contra. Javier ya había presentado las nuevas imágenes y las inconsistencias con el testimonio original. El vídeo claramente mostraba a una mujer que, aunque podría tener una vaga semejanza con Sofía, no era ella. La estrategia para incriminarla había funcionado en el pasado, pero ahora, con la verdad emergiendo, Diego estaba acorralado. Yo vi a alguien que se parecía a ella, dijo Diego, con la voz vacilante. Pero podría haberme confundido. La admisión fue sutil, pero suficiente para causar un revuelo en la sala. Los murmullos comenzaron a circular entre los presentes, y hasta el juez García levantó una ceja, sorprendido por la repentina vacilación de Diego. Confundido, repitió Javier, sin perder la oportunidad de presionarlo aún más. Usted no había dicho, con absoluta certeza, que vio a mi clienta. Y ahora nos está diciendo que podría haberse confundido. ¿Qué cambió, señor Robles? ¿Será que, en realidad, nunca vio a Sofía en ese vídeo? Diego comenzó a sudar. Sus manos temblaban mientras intentaba responder, pero las palabras no salían con la misma confianza de antes. Sabía que estaba acorralado. Javier presentó las pruebas de que el testimonio original de Diego había sido manipulado y que la grabación de las cámaras de seguridad no podía ser usada para incriminar a Sofía. Cada detalle fue meticulosamente desmentido, exponiendo la verdad de que Diego nunca había visto a Sofía el día del crimen. Estaba mintiendo todo el tiempo. El punto de quiebre llegó cuando Javier,
en colaboración con el investigador privado que había contratado, presentó pruebas de un intercambio de mensajes entre Diego y Carlos Jiménez. Estos mensajes revelaban una conspiración clara para incriminar a Sofía y encubrir la verdadera identidad de los involucrados en el robo. Era la prueba irrefutable de que Diego había sido sobornado y que su participación en el esquema criminal iba mucho más allá de un simple error de testimonio. Al ser confrontado con los mensajes, Diego se desmoronó. El silencio en la sala fue roto por su respiración pesada y nerviosa. Yo, nunca la vi, finalmente admitió, la voz temblorosa. Fue Carlos quien me dijo que dijera que era ella. Él me pagó para mentir. Las palabras salieron como una confesión, liberando la verdad de años de manipulación. El choque en la sala de audiencias fue inmediato. La gente murmuraba incrédula, y hasta Alejandro Méndez, el abogado del Estado, parecía estar sin palabras. El juez García, siempre contenido, frunció el ceño, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Diego, que antes había sido una testigo crucial contra Sofía, ahora era el responsable de exponer toda la trama de mentiras que la había condenado. El juez respiró hondo, claramente sorprendido por el giro inesperado. Señor Robles, ¿lo que está diciendo es que falsificó el testimonio que llevó a la condena de Sofía Martín? ¿Usted es consciente de las implicaciones de esta confesión? Diego, derrotado, solo asintió. Sabía que estaba acabado. La revelación fue un punto de inflexión en el caso de Sofía. El testimonio de Diego desmontó la acusación pieza por pieza, y lo que antes parecía una condena incontestable ahora se transformaba en un claro caso de conspiración y manipulación de pruebas. El juez García, aunque profesional y contenido, no podía ignorar el impacto de la confesión. Era evidente que la justicia había fallado, y ahora el tribunal se encontraba ante una gran injusticia. Alejandro Méndez, por su parte, estaba visiblemente afectado. Sabía que su posición estaba cada vez más frágil. Las evidencias contra Diego y Carlos Jiménez eran claras demasiado como para ser ignoradas, y la confesión de Diego fue el golpe final. Intentó, en un último esfuerzo, minimizar el impacto de las nuevas revelaciones, pero ya no había cómo retroceder. Todo el tribunal sabía que Sofía había sido incriminada injustamente. Mientras Diego era retirado del tribunal, aún más encogido y derrotado de lo que había entrado, Sofía sintió un alivio mezclado con incredulidad. Años de lucha y sufrimiento, y finalmente la verdad estaba siendo revelada. No era el fin del proceso, pero era una victoria importante, una que pavimentaba el camino para su total absolución. Al final del día, el juez García declaró que, basándose en las nuevas evidencias y en el testimonio de Diego, el caso contra Sofía Martín sería reevaluado en su totalidad. La justicia, que había sido distorsionada años antes, comenzaba a corregirse. Sofía, aún atormentada por los años de prisión, sentía que finalmente estaba más cerca de su libertad que nunca. Leticia y sus padres, en la audiencia, intercambiaron miradas emocionadas. Las lágrimas en los ojos de Leticia mostraban cuánto significaba esa decisión para la familia, que había sufrido casi tanto como Sofía a lo largo de los años. Javier, a su lado, esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Sabía que ese era solo el comienzo de una larga y ardua batalla, pero era una victoria importante. Una primera victoria. Mientras Sofía era llevada de regreso a la prisión, la atmósfera entre las otras reclusas era diferente. Fue recibida con miradas curiosas e incluso respetuosas. Muchas de ellas, que antes la veían como solo otra condenada, comenzaron a creer que tal vez ella realmente era inocente. Marta y Clara, siempre al lado de Sofía, fueron las primeras en felicitarla por la victoria inicial. Lograste abrir una brecha, dijo Marta, con una sonrisa alentadora. Pero el camino aún es largo. Clara, siempre pragmática, asintió, ahora es hora de prepararse para lo que viene. No va a ser fácil, pero tienes una oportunidad real. Sofía sabía que las palabras de ellas eran verdaderas. El proceso sería largo y doloroso, pero esa primera victoria había reavivado la llama de la esperanza dentro de ella. Estaba decidida a luchar hasta el final. La batalla por su libertad apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el desenlace podría, finalmente,
ser la justicia que tanto anhelaba. Diego Robles estaba completamente acorralado. La tensión en el tribunal era casi palpable, y todas las miradas estaban clavadas en él, esperando ansiosamente sus respuestas. Las pruebas contundentes presentadas por Javier, sumadas al testimonio de Clara y a los datos detallados proporcionados por el investigador privado, pintaban un escenario irrefutable. Diego mintió sobre el día del crimen, y sus conexiones con Carlos Jiménez ya no podían ser ignoradas. La red de mentiras que había construido se estaba desmoronando ante todos. Diego intentó, por algunos instantes, mantener la compostura. Sus manos sudadas apretaban el banco, y él evitaba hacer contacto visual con cualquier persona en la sala. Su postura era la de un hombre que sabía que estaba rodeado. La nueva evidencia presentada por Javier, con la ayuda del investigador privado, había desestabilizado la fachada confiada que había mantenido durante el juicio anterior. Ahora, todo estaba a punto de desmoronarse. Señor Robles, comenzó el juez García, su voz firme y penetrante. Usted está aquí para declarar nuevamente sobre los eventos que ocurrieron el día del robo a la joyería. En el juicio anterior, usted afirmó haber visto a la acusada, Sofía Martín, en una grabación de las cámaras de seguridad. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que usted podría no estar diciendo la verdad. Le pido que tenga en cuenta que cualquier intento de perjurio puede resultar en graves consecuencias. Diego tragó en seco. Sabía que ya no había salida fácil. Las pruebas en su contra se estaban acumulando, y el enfrentamiento directo con la verdad estaba a punto de ocurrir. Intentó mantener su versión de los hechos, repitiendo la misma historia que había contado años antes, pero había algo diferente en su tono. Titubeaba, sus respuestas no eran tan directas, y todo el tribunal podía sentir su incertidumbre. Javier, aprovechando el momento de debilidad, se levantó y comenzó su interrogatorio de manera incisiva. Señor Robles, usted afirmó, con toda convicción, que vio a mi clienta, Sofía Martín, en las grabaciones de seguridad el día del crimen. Me gustaría que nos dijera, nuevamente, con absoluta certeza, ¿usted vio o no vio a Sofía en ese vídeo? Diego dudó, mirando al suelo. Sabía que las pruebas estaban en su contra. Javier ya había presentado las nuevas imágenes y las inconsistencias con el testimonio original. El vídeo claramente mostraba a una mujer que, aunque podría tener una vaga semejanza con Sofía, no era ella. La estrategia para incriminarla había funcionado en el pasado, pero ahora, con la verdad emergiendo, Diego estaba acorralado. Yo vi a alguien que se parecía a ella, dijo Diego, con la voz vacilante. Pero podría haberme confundido. La admisión fue sutil, pero suficiente para causar un revuelo en la sala. Los murmullos comenzaron a circular entre los presentes, y hasta el juez García levantó una ceja, sorprendido por la repentina vacilación de Diego. Confundido, repitió Javier, sin perder la oportunidad de presionarlo aún más. Usted no había dicho, con absoluta certeza, que vio a mi clienta. Y ahora nos está diciendo que podría haberse confundido. ¿Qué cambió, señor Robles? ¿Será que, en realidad, nunca vio a Sofía en ese vídeo? Diego comenzó a sudar. Sus manos temblaban mientras intentaba responder, pero las palabras no salían con la misma confianza de antes. Sabía que estaba acorralado. Javier presentó las pruebas de que el testimonio original de Diego había sido manipulado y que la grabación de las cámaras de seguridad no podía ser usada para incriminar a Sofía. Cada detalle fue meticulosamente desmentido, exponiendo la verdad de que Diego nunca había visto a Sofía el día del crimen. Estaba mintiendo todo el tiempo. El punto de quiebre llegó cuando Javier, en colaboración con el investigador privado que había contratado, presentó pruebas de un intercambio de mensajes entre Diego y Carlos Jiménez. Estos mensajes revelaban una conspiración clara para incriminar a Sofía y encubrir la verdadera identidad de los involucrados en el robo. Era la prueba irrefutable de que Diego había sido sobornado y que su participación en el esquema criminal iba mucho más allá de un simple error de testimonio. Al ser confrontado con los mensajes, Diego se desmoronó. El silencio en la sala fue roto por su respiración pesada y nerviosa. Yo nunca la vi, finalmente admitió, la voz temblorosa. Fue Carlos quien me dijo que dijera que era ella.
Él me pagó para mentir. Las palabras salieron como una confesión, liberando la verdad de años de manipulación. El choque en la sala de audiencias fue inmediato. La gente murmuraba incrédula, y hasta Alejandro Méndez, el abogado del Estado, parecía estar sin palabras. El juez García, siempre contenido, frunció el ceño, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Diego, que antes había sido una testigo crucial contra Sofía, ahora era el responsable de exponer toda la trama de mentiras que la había condenado. El juez respiró hondo, claramente sorprendido por el giro inesperado. Señor Robles, ¿lo que está diciendo es que falsificó el testimonio que llevó a la condena de Sofía Martín? ¿Usted es consciente de las implicaciones de esta confesión? Diego, derrotado, solo asintió. Sabía que estaba acabado. La revelación fue un punto de inflexión en el caso de Sofía. El testimonio de Diego desmontó la acusación pieza por pieza, y lo que antes parecía una condena incontestable ahora se transformaba en un claro caso de conspiración y manipulación de pruebas. El juez García, aunque profesional y contenido, no podía ignorar el impacto de la confesión. Era evidente que la justicia había fallado, y ahora el tribunal se encontraba ante una gran injusticia. Alejandro Méndez, por su parte, estaba visiblemente afectado. Sabía que su posición estaba cada vez más frágil. Las evidencias contra Diego y Carlos Jiménez eran claras demasiado como para ser ignoradas, y la confesión de Diego fue el golpe final. Intentó, en un último esfuerzo, minimizar el impacto de las nuevas revelaciones, pero ya no había cómo retroceder. Todo el tribunal sabía que Sofía había sido incriminada injustamente. Mientras Diego era retirado del tribunal, aún más encogido y derrotado de lo que había entrado, Sofía sintió un alivio mezclado con incredulidad. Años de lucha y sufrimiento, y finalmente la verdad estaba siendo revelada. No era el fin del proceso, pero era una victoria importante, una que pavimentaba el camino para su total absolución. Al final del día, el juez García declaró que, basándose en las nuevas evidencias y en el testimonio de Diego, el caso contra Sofía Martín sería reevaluado en su totalidad. La justicia, que había sido distorsionada años antes, comenzaba a corregirse. Sofía, aún atormentada por los años de prisión, sentía que finalmente estaba más cerca de su libertad que nunca. Leticia y sus padres, en la audiencia, intercambiaron miradas emocionadas. Las lágrimas en los ojos de Leticia mostraban cuánto significaba esa decisión para la familia, que había sufrido casi tanto como Sofía a lo largo de los años. Javier, a su lado, esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Sabía que ese era solo el comienzo de una larga y ardua batalla, pero era una victoria importante. Una primera victoria. Mientras Sofía era llevada de regreso a la prisión, la atmósfera entre las otras reclusas era diferente. Fue recibida con miradas curiosas e incluso respetuosas. Muchas de ellas, que antes la veían como solo otra condenada, comenzaron a creer que tal vez ella realmente era inocente. Marta y Clara, siempre al lado de Sofía, fueron las primeras en felicitarla por la victoria inicial. Lograste abrir una brecha, dijo Marta, con una sonrisa alentadora. Pero el camino aún es largo. Clara, siempre pragmática, asintió, ahora es hora de prepararse para lo que viene. No va a ser fácil, pero tienes una oportunidad real. Sofía sabía que las palabras de ellas eran verdaderas. El proceso sería largo y doloroso, pero esa primera victoria había reavivado la llama de la esperanza dentro de ella. Estaba decidida a luchar hasta el final. La batalla por su libertad apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el desenlace podría, finalmente, ser la justicia que tanto anhelaba. Tras la devastadora confesión de Diego, el enfoque de la investigación cambió rápidamente hacia Carlos Jiménez, el verdadero mentor detrás del robo que había destruido la vida de Sofía. Carlos era el cerebro detrás de numerosos crímenes complejos, donde su estrategia preferida era usar a personas inocentes como chivos expiatorios para sus actos. Ahora que Diego había confesado su papel en el esquema, Javier sabía que capturar a Carlos sería la pieza final para garantizar la libertad de Sofía. Javier, decidido a limpiar el nombre de Sofía de una vez por todas, se sumergió de lleno en la búsqueda de Carlos.
Comenzó a investigar los negocios turbios y el círculo social de Jiménez, donde descubrió que era una figura bien conocida en el submundo español. Carlos tenía una reputación de organizar crímenes con precisión militar, manteniendo siempre una capa de protección entre él y sus actos ilegales. Aunque su red de contactos era vasta, sus acciones siempre eran discretas y cuidadosamente planificadas, lo que hacía que su captura fuera un verdadero desafío. El gran problema ahora era que Carlos había desaparecido. Tan pronto como su nombre fue mencionado en el tribunal, huyó de Madrid, previendo el desarrollo de los acontecimientos. Con una red de cómplices dispersa por varias ciudades, logró esconderse sin dejar rastros claros. Javier sabía que capturarlo sería difícil, pero no imposible. Decidido a cerrar este capítulo oscuro en la vida de Sofía, recurrió a sus contactos en el submundo de Barcelona, donde los rumores indicaban que Carlos podría estar escondiéndose. Los contactos de Javier en el submundo confirmaron que Carlos había dejado Madrid justo después de la confesión de Diego. Había sido visto en Cataluña, moviéndose con cautela y evitando cualquier contacto directo con personas fuera de su red confiable. La búsqueda de Jiménez se convirtió en una caza persistente, con Javier siguiendo varias pistas mientras intentaba anticipar los próximos movimientos de Carlos. En Barcelona, un informante reveló que Carlos planeaba esconderse en un pequeño pueblo al norte de España, lejos del radar de la policía y de la prensa. Mientras Javier seguía las pistas e intensificaba sus esfuerzos, Sofía continuaba en prisión, esperando los desenlaces del caso. Incluso con las victorias obtenidas en el tribunal, aún no había sido liberada, y la espera era angustiante. La incertidumbre de cuánto tiempo más tardaría hasta que su libertad fuera garantizada pesaba en su corazón. Sin embargo, la noticia de la confesión de Diego se propagó rápidamente por la penitenciaría, y la percepción sobre Sofía comenzó a cambiar drásticamente. Las reclusas que antes dudaban de su inocencia comenzaron a verla con otros ojos. Ya no era solo la abogada caída en desgracia, sino alguien que había luchado contra un sistema injusto, poco a poco, estaba probando su inocencia. El respeto por Sofía creció dentro de la prisión. Otras mujeres, que también habían enfrentado dificultades e injusticias, la veían como una figura de resistencia y esperanza. Sofía, aunque aún ansiosa y con miedo de lo que podría suceder, comenzó a sentir que ya no estaba sola en su lucha. Mientras tanto, Javier continuaba su búsqueda implacable. Sabía que, sin Carlos bajo custodia, todavía habría una sombra sobre el caso de Sofía. Siguiendo las pistas y los rastros dejados por Carlos, Javier finalmente lo localizó en un pueblo remoto en el norte de España. El lugar era tranquilo, aislado y perfecto para alguien que intentaba desaparecer. Carlos se había rodeado de pocas personas de confianza, manteniendo un perfil discreto para evitar cualquier sospecha. Con el apoyo de la policía local, Javier y su equipo organizaron una operación para arrestar a Carlos. El momento fue cuidadosamente planeado para garantizar que no pudiera escapar nuevamente. La captura fue rápida y precisa, Carlos fue sorprendido sin tiempo para reaccionar. Al ser llevado por las autoridades, parecía desconcertado, dándose cuenta de que su red de protección, construida a lo largo de los años, finalmente había fallado. El arresto de Carlos fue un momento decisivo para el caso de Sofía. Con el verdadero mentor detrás del robo ahora bajo custodia, todas las piezas del rompecabezas finalmente estaban en su lugar. Carlos, siendo el cerebro de la operación, era la última persona que faltaba por responsabilizar, y su arresto marcaba el inicio del fin de la larga lucha de Sofía por la justicia. La noticia de la captura de Carlos llegó rápidamente a la prisión donde Sofía estaba. Ella, que había pasado por tantas pruebas, sintió una oleada de emociones al saber que el hombre responsable de su sufrimiento finalmente enfrentaba la justicia. Aunque sabía que aún quedaban pasos por dar, la idea de que Carlos Jiménez, el hombre que había arruinado su vida, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos le llenaba de una nueva esperanza. Con Carlos capturado y el rompecabezas completo, solo era cuestión de tiempo hasta que la justicia finalmente se hiciera. Para Sofía, cada victoria representaba no solo un paso hacia la libertad, sino también la restauración de su dignidad y vida. La reapertura del caso de Sofía fue programada para el mes siguiente, y esta vez, ella ingresó al tribunal con una confianza renovada. Los años de sufrimiento no habían sido en vano y ahora, con Carlos Jiménez como acusado y la confesión de Diego Robles,
el juicio prometía ser completamente diferente. El caso, que antes parecía sellado en su contra, estaba a punto de dar un giro drástico. El tribunal estaba lleno. Reporteros, curiosos e incluso antiguos compañeros de Sofía estaban presentes, ansiosos por presenciar uno de los mayores escándalos judiciales de la década. Sofía, sentada al lado de Javier, observaba el movimiento a su alrededor. Había una tensión en el aire, pero también una sensación de expectativa. Esta vez, ella no estaba allí para ser acusada. La verdad estaba de su lado, y eso le daba fuerzas. Desde el momento en que entró en la sala de audiencias, era evidente que el ambiente había cambiado. Ya no había más el aura de culpa a su alrededor, sino más bien una sensación de que, finalmente, la justicia estaba en camino. El día del nuevo juicio, Carlos Jiménez fue presentado para declarar. Era un hombre que antes creía ser intocable, moviéndose en las sombras mientras otros pagaban por sus crímenes. Pero ahora, bajo la luz del tribunal, su arrogancia parecía desvanecerse. El interrogatorio comenzó de manera intensa, con Javier conduciendo las preguntas de manera implacable. Al principio, Carlos intentó mantener su historia, alegando que todo aquello era una conspiración para incriminarlo. Nunca cometí este crimen, dijo en tono firme. Todo esto es una conspiración. Sin embargo, las evidencias en su contra eran abrumadoras. Javier, que había pasado meses investigando los negocios turbios de Carlos, presentó registros bancarios que mostraban pagos sospechosos de Diego Robles a Carlos, realizados poco antes del robo. Estos pagos, señor Jiménez, dijo Javier mientras exhibía los extractos en el tribunal, indican claramente que hubo una transacción financiera entre usted y Diego, y que ocurrió la víspera del robo a la joyería. Carlos intentó desviar la conversación. Estos pagos eran por negocios legítimos, argumentó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Javier, manteniendo la presión, convocó a Clara para declarar. Con su experiencia y contactos en el submundo, Clara había logrado obtener testimonios de otras personas involucradas en los esquemas de Carlos. Estos testimonios, continuó Javier, prueban que Carlos Jiménez tiene un historial de manipular y usar a personas inocentes como chivos expiatorios para sus crímenes. Confrontado con tantas evidencias, Carlos comenzó a ceder. La frialdad con la que intentaba defenderse daba paso al desespero. Sabía que estaba acorralado. Javier, que había montado un caso sólido e irrefutable, no le dio espacio para escapar. El tribunal entero observaba mientras la fachada de Carlos comenzaba a desmoronarse. Cada nueva prueba presentada aumentaba la tensión en el aire. El silencio de la sala era pesado, roto solo por las preguntas incisivas de Javier y las respuestas evasivas de Carlos. Finalmente, al ser confrontado con todas las nuevas evidencias, Carlos cedió. En un momento de desesperación, sabiendo que no había más forma de escapar, admitió haber planeado el robo a la joyería. Su voz, antes confiada, ahora sonaba derrotada. Sí, fui yo, confesó Carlos. Organicé el robo y manipulé a Diego para mentir en el tribunal. Usé todo lo que tenía para asegurarme de que Sofía fuera condenada. Detalló, con una frialdad aterradora, cómo había incriminado a Sofía. Fue fácil, dijo él, sin emoción. Sofía era una abogada respetada, pero inocente. Nadie sospecharía que todo era una trama. Las palabras de Carlos dejaron al tribunal en estado de shock. El hecho de que él, sin remordimientos, hubiera destruido la vida de una mujer inocente para protegerse era indignante. Los reporteros tomaban notas frenéticamente, e incluso los jurados, que mantenían expresiones neutrales durante todo el proceso, ahora parecían perplejos. La frialdad de Carlos era increíble. Sofía escuchó todo en silencio. El dolor de revivir esos detalles del crimen que la había puesto tras las rejas era inmenso, pero sabía que este era el fin de su larga jornada de injusticia. Ver a Carlos confesar, exponer su crueldad y finalmente enfrentar la verdad le trajo una sensación de alivio, aunque no borraba los años perdidos. Sofía sentía una mezcla de emociones, alivio por saber que la verdad finalmente emergía, pero también tristeza por lo que había perdido. Cuando terminó el interrogatorio, el juez miró a Carlos con una expresión de desaprobación visible. El tribunal estaba atónito.
El silencio predominaba. Nadie allí podía ignorar el hecho de que la justicia había fallado grotescamente con Sofía. El juez, tras escuchar todos los testimonios y revisar las nuevas pruebas, comenzó a hablar. Este tribunal, tras analizar las nuevas evidencias, los testimonios presentados y la confesión del acusado Carlos Jiménez, concluye que se cometió una grave injusticia contra Sofía Martín, declaró el juez García con firmeza. La sentencia original está anulada, y todas las acusaciones contra Sofía Martín están oficialmente retiradas. Aquellas palabras resonaron en la sala como una liberación. Sofía cerró los ojos por un momento, dejando que la realidad se asentara en su mente. Estaba libre. La pesadilla que había durado años finalmente había terminado. Al abrir los ojos, encontró la mirada de Javier, que con una sonrisa sutil, asintió. Terminó, parecía decir silenciosamente. El tribunal, en una mezcla de alivio y conmoción, comenzó a dispersarse. Los reporteros se apresuraron a registrar el momento, mientras amigos y familiares de Sofía, que habían estado con ella a lo largo del proceso, se acercaron para abrazarla. El nombre de Sofía finalmente estaba limpio, y la verdad había sido revelada al mundo. Carlos Jiménez, el hombre que había orquestado todo el esquema, fue escoltado fuera del tribunal en silencio, ahora consciente de que sus días de manipulación e impunidad habían llegado a su fin. Enfrentaría las consecuencias de sus actos, mientras Sofía, tras años de sufrimiento, finalmente estaba libre para reconstruir su vida. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Al final del juicio, el silencio que dominaba el tribunal fue roto por las palabras finales del juez García. Con una voz firme y solemne, se pronunció. Este tribunal, tras un análisis detallado de las nuevas evidencias y los testimonios de Diego Robles y Carlos Jiménez, declara que Sofía Martín es inocente de todas las acusaciones. La sentencia está oficialmente anulada. Aquellas palabras, tan esperadas, resonaron en la sala, trayendo una ola de emoción que recorrió a todos los presentes. Sofía, sentada en el banco de los acusados, apenas podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de poder procesar completamente lo que había sucedido. Durante años, había imaginado ese momento, pero nada la preparó para el impacto real de su absolución. La presión que llevaba sobre sus hombros por tanto tiempo finalmente fue liberada. Lágrimas corrían por su rostro, y se desplomó, llorando sin control, no de tristeza, sino de un profundo alivio. La injusticia que la había encarcelado por tanto tiempo finalmente había sido deshecha. A su alrededor, las personas en el tribunal aplaudían la decisión con entusiasmo. Leticia, su hermana, corrió a abrazarla, con lágrimas también corriendo por su rostro. Sabía que ese día llegaría, dijo Leticia, con la voz cargada de emoción. Los padres de Sofía, que observaban todo en silencio, tampoco pudieron contener sus emociones. El padre, normalmente reservado, lloraba en silencio mientras la madre, con los ojos hinchados por tanto llanto, susurraba palabras de alivio y amor. Sofía, envuelta en los brazos de su familia, sentía el apoyo y el amor que, en tantos momentos, parecían distantes durante los años de injusticia. Los periodistas presentes en el tribunal tomaban notas frenéticamente, registrando cada detalle de aquel momento que quedaría marcado en la historia como una gran victoria de la justicia. Las cámaras capturaban el emotivo reencuentro de Sofía con su familia, mientras los reporteros discutían el giro dramático del caso. No era solo la historia de una mujer que había sido injustamente acusada, era la historia de una mujer que, con coraje y perseverancia, luchó contra un sistema corrupto y ganó. Para Sofía, ese momento era una mezcla agridulce de alegría y tristeza. El sentimiento de libertad, tan anhelado, finalmente estaba a su alcance, pero los años perdidos no podían ser recuperados. Todo lo que había soportado, la prisión, el aislamiento, la sensación de haber sido traicionada por un sistema en el que creía, aún estaba grabado en su alma. Aunque su nombre estaba limpio, las heridas emocionales llevarían tiempo en sanar. Pero, incluso con ese dolor persistente, sabía que había conquistado algo fundamental, su dignidad y su libertad. El alivio era indescriptible, y Sofía sabía que, con el tiempo, podría reconstruir su vida. El camino hacia la recuperación sería largo,
pero en ese momento, lo que importaba era que la justicia finalmente prevalecía. Tenía una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para redefinir su camino y dejar atrás los años de tormento. Voy a seguir adelante, murmuró para sí misma, mientras miraba a su familia, que la rodeaba con amor incondicional. Javier, que estuvo al lado de Sofía durante todo el proceso, se acercó. Había sido la piedra angular en la defensa de Sofía, y ambos sabían que aquella victoria les pertenecía a los dos. Lo lograste, dijo Javier, poniendo la mano en su hombro. Sus ojos estaban cansados, pero había una chispa de orgullo. Esta victoria es tuya, Sofía. Luchaste con todo lo que tenías, y la verdad finalmente fue revelada. Sofía, aún emocionada, lo miró con profunda gratitud. No lo habría logrado sin ti, Javier. Gracias por nunca rendirte conmigo. La sonrisa de Javier era discreta, pero sus ojos demostraban cuánto había significado también para él aquella batalla. Mientras las personas comenzaban a dejar el tribunal, Sofía permaneció unos minutos, sintiendo el peso de los años finalmente desvanecerse. Respiró hondo, permitiendo que el aire fresco de la tarde entrara en sus pulmones como si fuera la primera respiración de una vida nueva. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero en ese momento, estaba lista. Tenía la verdad de su lado, y con eso, la fuerza necesaria para reconstruir todo lo que le habían arrebatado. Cuando finalmente salió del tribunal, acompañada de su familia y de Javier, Sofía miró al cielo. El mundo, que antes parecía tan distante y cruel, ahora le ofrecía una nueva oportunidad. Estaba libre. Libre para vivir, para amar, para soñar. La justicia había, finalmente, prevalecido. Después de su liberación, Sofía pasó semanas adaptándose a la vida fuera de la prisión. La sensación de libertad era al mismo tiempo emocionante y abrumadora. Los medios de comunicación, siempre sedientos de historias de impacto, estaban en ebullición. Periódicos, canales de televisión e incluso plataformas digitales inundaban su bandeja de entrada con solicitudes de entrevistas y invitaciones para contar su historia en público. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos esperaban, Sofía optó por mantenerse discreta durante algún tiempo. Necesitaba espacio para respirar, reorganizar su vida y sanar sus heridas internas. Los reflectores podrían esperar. Lo que más importaba en ese momento era reconstruir las conexiones que se habían desmoronado durante los años de prisión. El primer paso de Sofía fue retomar el contacto con su familia. Su hermana Leticia, que había sido una presencia constante durante el nuevo juicio, se convirtió en su mayor aliada. Las dos pasaron mucho tiempo juntas, recuperando los años perdidos y fortaleciendo los lazos que habían sido distanciados por la injusticia. Leticia se aseguró de estar presente en todos los momentos, ofreciendo apoyo y amor incondicional. Esta proximidad renovada trajo a Sofía una sensación de seguridad y pertenencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Más que nunca, sabía que la familia era la base de su recuperación. Los padres de Sofía también desempeñaron un papel crucial en este periodo. Antes abalanzados y avergonzados por la condena, ahora se sentían profundamente orgullosos de la hija que jamás desistió en luchar por su inocencia. La mirada de decepción y desesperación que sus padres cargaban durante los años de prisión fue lentamente reemplazada por admiración y alivio. La veían no solo como una hija, sino como una guerrera que enfrentó la mayor de las adversidades y salió victoriosa. Juntos, pasaron largos días en casa, compartiendo historias, riendo de pequeños recuerdos y permitiendo que las heridas emocionales comenzaran a cicatrizar. La amistad con Javier también floreció en este periodo. Él, que había sido el principal responsable del giro en el caso, se convirtió en una presencia constante en la vida de Sofía. El vínculo entre ellos, forjado por la lucha común por la justicia, se transformó en una amistad profunda y sincera. Javier era más que un aliado, era alguien en quien Sofía confiaba plenamente, y él la ayudó a dar los primeros pasos hacia la reconstrucción de su vida. Había un confort silencioso entre ellos, una comprensión mutua de lo que habían enfrentado juntos. Con el tiempo, Sofía comenzó a preguntarse qué haría con su vida profesional.
Fue invitada a regresar a su antiguo bufete de abogados, donde muchos de sus antiguos colegas expresaron solidaridad y el deseo de verla volver al puesto que había ocupado con tanto mérito. Para sorpresa de muchos, sin embargo, Sofía rechazó la invitación. El tiempo en prisión la había transformado profundamente, y ahora, su misión era otra. Había sido víctima de un error judicial y no podía ignorar el hecho de que muchas otras personas podrían estar enfrentando la misma pesadilla. Decidida a evitar que otras personas pasaran por el mismo calvario, Sofía decidió dedicar su vida a ayudar a aquellos que, al igual que ella, habían sido injustamente condenados. Inició una campaña nacional para revisar casos de errores judiciales en España, luchando por reformar el sistema que tantas veces había mostrado fallos. Trabajando en colaboración con organizaciones de derechos humanos y abogados comprometidos con la justicia, Sofía comenzó a dar voz a los injustamente condenados. Su objetivo era claro: prevenir que otros fueran condenados sin pruebas concretas, evitar que el sistema fallara de la misma manera que lo hizo con ella. Su historia, que había tocado tantas vidas durante el juicio, comenzó a inspirar a personas en todo el país. Muchos empezaron a seguirla en las redes sociales, donde Sofía compartía su viaje de superación y las dificultades enfrentadas en la lucha por la justicia. Usaba su experiencia para iluminar los caminos oscuros del sistema judicial, ofreciendo esperanza a aquellos que creían estar condenados al olvido. Sofía no era solo un símbolo de victoria, sino también de resiliencia y compasión. El impacto de su caso se sintió en todo el país. El gobierno español, presionado por la repercusión y el clamor público por reformas, comenzó a implementar nuevas directrices para evitar errores judiciales. Se crearon nuevas medidas de control y revisión de pruebas, y el proceso de verificación de testimonios se volvió más riguroso. La historia de Sofía no solo cambió su vida, sino que también forzó una reevaluación del sistema judicial español, llevando a una transformación necesaria. Sofía sabía que aún quedaba mucho por hacer. El camino hacia una justicia plena era largo y lleno de desafíos, pero ahora estaba dispuesta a enfrentarlos. La libertad que había conquistado no era solo un retorno a la vida que tenía antes, era el inicio de una nueva jornada, una misión personal de asegurar que la verdad siempre prevaleciera. Estaba lista para luchar por aquellos que, como ella, esperaban la oportunidad de ser escuchados. Con el paso del tiempo, Sofía finalmente encontró la paz que tanto anhelaba. Los años pasados en prisión, aunque dolorosos e irreparables, se habían convertido en cicatrices, marcas de una travesía que, aunque cruel, la transformó profundamente. Sabía que el tiempo perdido nunca sería devuelto, que los días sombríos tras las rejas jamás podrían ser recuperados. Sin embargo, en medio de ese dolor, había descubierto un propósito mayor que trascendía su propia experiencia. Sofía comprendió que su lucha no era más solo por sí misma, sino por todos aquellos que, como ella, habían sido olvidados y traicionados por el sistema judicial. La condena de Carlos Jiménez y Diego Robles fue una victoria para Sofía, pero también para la justicia. Ambos fueron responsabilizados por sus crímenes, y sus sentencias reflejaron la gravedad de sus acciones. El nombre de Sofía, antes manchado por falsas acusaciones, ahora estaba completamente limpio. El gobierno español reconoció el error cometido, otorgándole una indemnización por los años de sufrimiento que había enfrentado injustamente. Sin embargo, más importante que cualquier compensación financiera, era el sentimiento de haber vencido una batalla que, durante muchos años, parecía imposible de superar. La historia de Sofía se propagó rápidamente por todo el país, y eventualmente, por el mundo. Su relato de perseverancia, resiliencia y fe en la verdad pasó a ser contado como un ejemplo de coraje y determinación. Muchos la veían como un símbolo de esperanza, alguien que enfrentó la injusticia de frente, y contra todas las probabilidades, prevaleció. Sofía comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias, universidades y eventos de derechos humanos, donde compartía su experiencia y reforzaba la importancia de luchar por un sistema judicial más justo y transparente. Sin embargo, para Sofía, la verdadera victoria no residía en las conferencias ni en los titulares de los periódicos. Encontró su mayor propósito en el trabajo diario de ayudar a aquellos que, como ella, habían sido injustamente condenados. A través de la campaña que inició, ayudó a revisar decenas de casos, muchos de los cuales resultaron en absoluciones de personas que habían sido acusadas injustamente.
Para Sofía, cada persona liberada representaba más que una victoria personal, era una reafirmación de que la justicia, aunque falible, podía ser corregida con esfuerzo y perseverancia. Su historia, que había tocado tantas vidas durante el juicio, comenzó a inspirar a personas en todo el país. Muchos empezaron a seguirla en las redes sociales, donde Sofía compartía su viaje de superación y las dificultades enfrentadas en la lucha por la justicia. Usaba su experiencia para iluminar los caminos oscuros del sistema judicial, ofreciendo esperanza a aquellos que creían estar condenados al olvido. Sofía no era solo un símbolo de victoria, sino también de resiliencia y compasión. El impacto de su caso se sintió en todo el país. El gobierno español, presionado por la repercusión y el clamor público por reformas, comenzó a implementar nuevas directrices para evitar errores judiciales. Se crearon nuevas medidas de control y revisión de pruebas, y el proceso de verificación de testimonios se volvió más riguroso. La historia de Sofía no solo cambió su vida, sino que también forzó una reevaluación del sistema judicial español, llevando a una transformación necesaria. Sofía sabía que aún quedaba mucho por hacer. El camino hacia una justicia plena era largo y lleno de desafíos, pero ahora estaba dispuesta a enfrentarlos. La libertad que había conquistado no era solo un retorno a la vida que tenía antes, era el inicio de una nueva jornada, una misión personal de asegurar que la verdad siempre prevaleciera. Estaba lista para luchar por aquellos que, como ella, esperaban la oportunidad de ser escuchados. Con el tiempo, Sofía también percibió algo profundo: la verdadera libertad no era solo la ausencia de barras. La prisión física, aunque brutal, no era la única forma de encarcelamiento. Sofía entendió que la libertad era la capacidad de vivir con dignidad, verdad y propósito. Era la habilidad de levantarse contra las adversidades y continuar luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Sabía que había reconquistado su libertad cuando, finalmente, pudo mirar hacia el futuro sin ser asombrada por el pasado. Al reflexionar sobre su travesía, Sofía sabía que aún había mucho por hacer, tanto por ella como por aquellos que, como ella, necesitaban una voz en medio de la oscuridad. La misión que asumió no era fácil, pero estaba preparada para enfrentarla con la misma determinación que la había llevado hasta ese punto. Ahora, más que nunca, Sofía estaba lista para abrazar su futuro. La vida, que antes parecía una serie de barreras intransponibles, ahora era un campo abierto, lleno de posibilidades. No sabía exactamente dónde la llevaría su camino, pero confiaba en que, donde quiera que fuera, iría con la certeza de que su lucha y su sacrificio habían dado frutos. Sofía ya no era solo la mujer que fue injustamente acusada, era una mujer que se reconstruyó, que encontró fuerza donde parecía no haber ninguna, y que, sobre todo, había aprendido la importancia de luchar por un mundo más justo y verdadero. El nuevo comienzo de Sofía no era un retorno a lo que su vida había sido antes, era el inicio de algo completamente nuevo, algo que sabía que podría moldear con sus propias manos y su nueva visión del mundo.